No toques eso, Vance. Deja las armas reales a los marineros reales. El idiota partió la cubierta, afilado como acero contra acero. La risa pisoteó con botas contra el metal abrasado por el sol del USS Horizon. Lyra Vance mantuvo la cabeza baja, ajustando las correas del Tomahawk, tragándose las burlas. Entonces, ¡chas! Un cable se rompió con el estruendo de un disparo. El misil se inclinó, 30 pies de acero balanceándose ampliamente, su cola cortando hacia un tripulante congelado. Solo Lyra se movió. Se lanzó, agarró al marinero y lo sacó de un tirón del arco mortal. Su hombro chocó contra el marco tembloroso, el mundo conteniendo el aliento. Y en ese silencio, su manga se deslizó, revelando el parche prohibido ardiendo en rojo y negro bajo el sol. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si nos acompañas cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. La cubierta del USS Horizon aún vibraba con la réplica de ese chasquido. Por un momento, pareció como si toda la nave contuviera el aliento. Cada remache y placa de acero se tensó con el eco de esa línea rota. El gran misil se balanceaba en un ángulo, retenido ahora por el último cable sobreviviente y el pasador de seguridad improvisado que Lyra había clavado en la carcasa. El marinero al que había sacado de un tirón aún estaba sentado despatarrado contra el mamparo, jadeando. Sus ojos se negaban a parpadear, como si el mundo pudiera romperse de nuevo si se atrevía a apartar la mirada. A su alrededor, hombres que habían estado riendo solo segundos antes se erguían rígidos, sus botas clavadas en la cubierta abrasada por el sol. El parche brillaba desde su manga, rojo y negro bajo la luz, un fragmento de tela que de repente pesaba más que la ojiva que acompañaba. Nadie hablaba, pero cada mirada parecía atraída inexorablemente hacia ese emblema. Los susurros comenzaron en los bordes, preguntas a medio formar que se pronunciaban pero nunca se completaban, estranguladas por la incredulidad. Lyra tiró de su chaqueta para ponerla en su lugar, pero la imagen ya se había grabado en la memoria de la tripulación. El oficial de guardia fue el primero en romper, su voz titubeando mientras ladraba para que llegaran los equipos de control de daños. Los hombres se movieron tardíamente, apresurándose a asegurar el misil, verificar el aparejo, barrer el área en busca de peligros. El negocio ordinario de la vida naval se reanudó, pero el ritmo estaba roto, cada acción vacilante, cautelosa. Todo giraba sutilmente alrededor de la mujer que acababa de arrastrar a uno de los suyos de la muerte y había detenido un arma para que no cayera libremente. Lyra misma no dijo nada. Regresó al soporte del misil, con los ojos en los mecanismos, las manos rozando pernos y palancas como si se reencontrara con un viejo adversario. Sus movimientos eran económicos, practicados, desprovistos de vacilación. No necesitaba mirar manuales ni gritar pidiendo ayuda. Su cuerpo ya conocía la secuencia, como si la memoria muscular se hubiera forjado mucho antes de que ella pisara esta nave. El marinero al que había salvado se puso de pie tambaleante. Su rostro estaba pálido, húmedo de sudor, y parecía incierto si agradecerle o retroceder. Miró a los demás en busca de orientación, pero nadie se la ofreció. La risa que una vez los había sostenido había desaparecido, reemplazada por un silencio lo suficientemente pesado como para doblar espinas. Desde la plataforma de mando arriba, el almirante Marcus Hale descendió. No se apresuró, pero cada paso parecía presionar contra el aire como un peso. Un hombre construido de años de sal y hierro, Hal llevaba la autoridad de océanos en su andar. Sus ojos, normalmente un gris tormentoso que escaneaba campos de batalla desde detrás de un muro de mando, estaban fijos en una sola cosa, la tela en el brazo de Lyra. Llegó a la cubierta y se detuvo a unos pasos de ella. Ella se enderezó por reflejo, aunque no en la postura nítida de una subordinada. Era más la postura de alguien que no estaba dispuesta a ceder terreno. Hal la estudió, su silencio más fuerte que cualquier reprimenda. A su alrededor, los marineros se demoraban en la periferia, reacios a irse, atraídos por la gravedad del momento. «¿Aseguraste la munición?», dijo Hal finalmente, su tono controlado, sin traicionar nada. «Sí, señor», respondió ella. Su voz era baja, firme, sin llevar ni orgullo ni disculpa.
Y ese parche, continuó él, entrecerrando los ojos. ¿Dónde lo adquiriste? La pregunta cayó como una hoja entre ellos. Un murmullo se extendió entre la tripulación cercana. El nombre División Espectro susurrado por aquellos que reconocían los colores. La mayoría solo había oído rumores, una unidad fantasma de la que se hablaba en salas de entrenamiento, misiones insinuadas pero nunca registradas. Se decía que la división había desaparecido décadas atrás, engullida por archivos clasificados y purgas políticas. Lyra no respondió. Ajustó una última abrazadera en la cuna del misil, luego retrocedió. Su silencio no era desafío, sino algo más afilado, la negativa a reconocer la pregunta en sí. Hal la estudió más tiempo, pero ningún parpadeo de reacción le dio ventaja. Reanuden sus puestos, ordenó el almirante con brusquedad. Sus palabras iban dirigidas a la tripulación, pero su mirada nunca dejó a Lyra. Los hombres regresaron a sus deberes, aunque sus ojos se demoraban. Algunos trabajaban con ruido deliberado, como si quisieran enmascarar la inquietud que crecía en sus pechos. Otros se movían en silencio, esperando no atraer atención, como si estar demasiado cerca de ella pudiera encender algún fusible invisible. Lyra se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Debajo del ruido de herramientas y órdenes gritadas, ella solo oía el eco hueco de la memoria presionando. La forma en que su cuerpo había reaccionado cuando el cable se rompió, no era instinto, no en el sentido ordinario. Era entrenamiento, del tipo que ninguna empleada de logística debería haber recibido jamás. Y ahora se había mostrado al único hombre a bordo que no podía permitirse ignorarlo. Arriba de ellos, el cielo mediterráneo permanecía despejado, un campo de azul duro que se extendía hasta cada horizonte. Pero esa serenidad ocultaba la tensión que se arrastraba por la cubierta. La noticia se extendería por la nave más rápido que cualquier comunicado oficial. La mujer a la que se habían burlado como una cargadora se había movido con la precisión de alguien forjado en sombras clasificadas. Sintió el peso de las miradas incluso cuando las espaldas se volvieron. No era respeto lo que oía en ese silencio. Era precaución, y debajo de ella, miedo. Los hombres a su alrededor habían enfrentado tormentas y proyectiles, pero nunca habían enfrentado lo desconocido, y ella representaba eso más que nada. Hal permaneció varios minutos más antes de subir de nuevo a su puesto. Habló en voz baja con sus ayudantes, sus rostros pálidos mientras robaban miradas hacia ella. Lyra regresó al trabajo, volviendo a verificar cada amarra y abrazadera a lo largo de los estantes de munición, asegurándose de que no hubiera un segundo fallo. Sin embargo, sus movimientos llevaban un borde de finalidad, como si cada perno ajustado también sellara el secreto que había dejado escapar. Al fin, el aparejo reparado se erguía seguro, los cables tensos y silenciosos una vez más. El misil se cernía estable en su litera, su amenaza contenida. Pero la verdadera disrupción persistía no en acero o cuerda, sino en el corazón humano. Todos en esa cubierta entendían que algo había cambiado. La risa que una vez la había reducido a nada había sido silenciada, y en su lugar, una pregunta crecía como fuego: ¿quién era exactamente Lara Vance? Ella no tenía intención de responder. No aquí. No todavía. El sol mediterráneo ya había comenzado su lento arrastre hacia el oeste, dorando la cubierta de acero del Gereisen con un resplandor áspero. El olor a metal chamuscado persistía después del casi desastre, mezclándose con el viento salado y el combustible de jet que se adhería a toda nave naval. Los marineros habían reanudado sus movimientos, al menos exteriormente, pero sus ojos los traicionaban. Incluso mientras ajustaban abrazaderas y verificaban equipo, las miradas se dirigían una y otra vez hacia la mujer que se había movido más rápido de lo que la razón permitía. Lyra los ignoró. Su enfoque permaneció en el equipo frente a ella, las manos trazando líneas de tensión, probando el nuevo aparejo. El misil estaba estable de nuevo, pero la inquietud que había agitado no se había ido con el viento. En algún lugar profundo en su pecho, un ritmo viejo como ejercicios olvidados pulsaba de vuelta a la vida. Pensó que lo había enterrado, pero el mundo tenía una forma de abrir lo que más tratabas de mantener oculto. Entonces, la calma de la nave se fracturó. Una sirena aulló desde la torre de mando, lo suficientemente aguda como para cortar metal.
Su tono era diferente de los ejercicios habituales, urgente de una manera que liberaba adrenalina antes de que la mente pudiera razonar por qué. Luces rojas comenzaron a parpadear a lo largo de los mamparos, pintando cada rostro con el lavado carmesí del peligro. Contacto entrante, una voz retumbó por los altavoces. Lanzamiento hostil detectado, rumbo este, cerrando rápido. La tripulación de la cubierta se congeló solo un segundo antes de que el instinto los empujara al movimiento. Los marineros corrieron a sus puestos. Los oficiales ladraron órdenes en auriculares, toda la nave cambiando a la coreografía rígida de preparación para combate. Botas golpearon contra la cubierta. Cadenas traquetearon. Cubiertas fueron arrancadas de consolas y paneles. Lyra volvió la cabeza hacia el puente. A través del vidrio, podía ver formas moviéndose frenéticamente, operadores de radar encorvados sobre pantallas, manos volando. Reconoció el cadence. Esto no era un ejercicio. Alguien les había disparado. Preparar batería de Tomahawk, la orden chasqueó a través de la cubierta como un látigo. Las tripulaciones convergieron en los estantes de lanzamiento, moviéndose con velocidad afilada por el miedo. Escotillas gimieron al abrirse, los enormes tubos de acero esperando exhalar fuego. Y entonces el ritmo se rompió de nuevo. Mal funcionamiento. Tubo 3 no ciclando, gritó un suboficial, su voz quebrándose. Secuencia de carga congelada. Las palabras aterrizaron más pesadas que cualquier proyectil. Sin ese tubo, su contraataque estaría lisiado. El misil enemigo los alcanzaría mucho antes de que otra nave pudiera interceptarlo. Los hombres pulularon la consola, dedos apuñalando interruptores, pero el sistema se negó. Luces parpadearon en ámbar. Códigos de advertencia fluyeron por pantallas que nadie tenía tiempo de interpretar. Alguien golpeó un puño contra la carcasa. Otro maldijo entre dientes, sudor ya rayando su sien. El estómago de Lyra se anudó. Había visto ese atasco exacto antes, años atrás, en circunstancias que nadie aquí podía imaginar. El defecto de diseño era sutil, enterrado en la hidráulica del brazo de carga, un capricho que solo se manifestaba cuando las cargas de estrés se alineaban justo mal. Era el tipo de problema que ningún libro de texto mencionaba, solo susurrado entre aquellos que habían trabajado con estas armas en lugares que nunca salían en los titulares. Despejen la línea. Dejen que ingeniería lo maneje, bramó un oficial, empujando a los hombres hacia atrás. Pero el equipo de ingeniería ya estaba allí, herramientas traqueteando, manos forzando pernos que apenas entendían. Los segundos se desangraban demasiado rápido. Por encima, el altavoz crepitó de nuevo. Misil enemigo. 3 minutos para impacto. El número golpeó a la tripulación como un martillo. Rostros palidecieron, mandíbulas se apretaron, movimientos se volvieron espasmódicos. Tenían tiempo para detenerlos y el Tomahawk salía de su cuna ahora, pero la máquina permanecía inerte, una bestia encadenada por su propio fallo. Lyra sintió el tirón en sus músculos antes de tomar la decisión. El mundo a su alrededor se atenuó, el sonido estrechándose al latido en su pecho. Dio un paso adelante. Vance, mantente alejada, ladró uno de los oficiales, su voz mitad pánico, mitad orden. Este no es tu puesto. Ella no rompió el paso. El grupo de ingenieros se apartó instintivamente, algunos en protesta, otros en alivio confundido, como si en algún nivel ya supieran que ella pertenecía allí. Se agachó junto al banco de control, sus dedos rozando palancas y sellos como saludando viejos conocidos. Todo seguía siendo lo mismo. Los años no habían cambiado la sensación del acero, el orden de las válvulas. Cerró los ojos solo por un momento, la memoria superponiéndose a la realidad presente, otra nave, otra crisis, otro conjunto de vidas en sus manos. Luego exhaló y dejó que sus manos se movieran. Primero, el anulación manual, una palanca empotrada que la mayoría olvidaba que existía. La sacó de un tirón, el clangor resonando como un disparo de pistola. Luego, la secuencia de liberaciones de presión, escalonadas precisamente para sangrar la hidráulica atascada sin detonar el sistema.
Murmuró el orden bajo su aliento, de la manera en que sus instructores lo habían perforado en ella hasta que se convirtió en incantación, válvula, interruptor, reinicio, cebado. La tripulación observó, conteniendo el aliento. Algunos reconocieron el procedimiento, la mayoría no, pero todos sintieron su inevitabilidad. Sus movimientos no eran conjeturas, eran coreografía, cada paso deliberado. Las luces en el panel cambiaron. El ámbar parpadeó, luego se estabilizó en verde. La hidráulica se estremeció, gimió, luego se asentó. El brazo se bloqueó en su lugar. Reinicio del sistema completo, dijo Lyra, su voz calmada como el mar, aunque su pulso tronaba. Por un latido, el silencio los mantuvo. Luego el oficial de la batería rugió, ciclo completo. Lanzamiento autorizado. Un grito de alegría estalló, pero fue cortado por el siguiente anuncio por el intercomunicador. Impacto en 90 segundos. La escotilla del tubo se abrió de golpe. Dentro, el Tomahawk esperaba, su nariz apuntando hacia el horizonte invisible. Las tripulaciones se apresuraron a finalizar conexiones. Cada segundo importaba ahora. Lyra retrocedió, dejándolos tomar el control, pero los ecos de sus acciones se aferraban al aire. Podía sentirlo en sus miradas, la mezcla de y sospecha, gratitud y miedo. Los había salvado de la parálisis, pero al hacerlo, había revelado conocimiento que ningún técnico ordinario debería poseer jamás. La cubierta se estremeció cuando la secuencia de lanzamiento se activó. El calor floreció, humo saliendo por los canales de escape, una bestia mecánica despertando. El misil rugió libre, el trueno sacudiendo los huesos de la nave. Rastros blancos cortaron el cielo, flechando hacia la amenaza invisible. En el puente, la silueta del almirante Hall permaneció rígida, su mirada nunca dejando el arco de lanzamiento. Él sabía lo que había visto. Los demás podrían ahogarse en alivio o celebrar su supervivencia, pero él había captado cada parpadeo de sus manos, cada ajuste sin vacilación. Y él solo comprendía lo que significaba. Lyra no vio el misil desaparecer en el azul. Se volvió, de vuelta hacia el marinero al que había salvado antes. Él aún estaba pálido, aún conmocionado, pero sus ojos se fijaron en ella con algo diferente ahora. Ya no burla, ya no desprecio. Era una pregunta, aguda e inexpresada, ¿quién eres? Ella no ofreció respuesta. Simplemente ajustó su manga, tirando de la tela más arriba en su brazo, cubriendo el parche de nuevo. Pero el ocultamiento ya no importaba. La verdad ya había echado raíces, extendiéndose por cada rincón del Geraisen. La alarma se cortó. Una voz llegó. Proyectil enemigo neutralizado. Intercepción exitosa. Aplausos estallaron en bolsillos, hombres palmeando las espaldas de los demás, el alivio estrellándose sobre ellos como una ola. Sin embargo, en medio de la celebración, un extraño silencio envolvió a Lyra. Aquellos más cercanos a ella no se unieron a los vítores. Solo miraron. Arriba, Hal se inclinó hacia su ayudante. Su voz llegó lo suficientemente lejos para que ella la captara. División Espectro. ¡Viva! Las palabras golpearon como otra sirena, aunque ninguna campana sonó. Ella forzó su rostro a la quietud, aunque cada nervio gritaba. El almirante sabía, y una vez dicho en voz alta, el nombre no podía devolverse a la oscuridad. El Víctor que había ondulado a través del Geraisen se desvaneció rápidamente, como si el viento mismo lo hubiera arrebatado. El alivio se aferraba a la tripulación en ráfagas dispersas. Pero algo más pesado presionaba sobre ellos. El aire ya no vibraba con la tensión de un ataque entrante. Sin embargo, un tipo diferente de silencio se había apoderado, uno que no tenía nada que ver con el fuego enemigo. El almirante Marcus Hell descendió de nuevo de la plataforma de mando. Esta vez, no avanzó con la autoridad brusca del mando, sino con pasos medidos que atraían cada mirada sin una palabra. Los hombres se enderezaron al pasar él, no por disciplina perforada, sino porque su presencia lo exigía. Llevaba ningún portapapeles, ningún informe, solo preguntas lo suficientemente pesadas como para doblar la cubierta bajo sus botas.
Lyra Vance permaneció cerca del lanzador, sus manos descansando ligeramente en el riel, su postura firme. El parche estaba oculto una vez más bajo su manga, pero el recuerdo de sus colores estaba tallado en la mente de cada marinero. No podía ser no visto. Hal se detuvo ante ella. La tripulación se derritió hacia atrás, formando un círculo no dicho, como si todos supieran que este momento pertenecía solo a los dos. El viento tiraba de los uniformes, llevando el olor acre de propelente quemado. «Sabías lo que hacías», dijo Hal al fin. Su tono era bajo, no el ladrido de órdenes, sino algo más afilado, una hoja presionada bajo las costillas. Lyra encontró su mirada. «Hice lo necesario». La mandíbula del almirante se apretó. A su alrededor, los marineros fingían estar ocupados, pero ninguno se movía lejos. Se esforzaban por escuchar, herramientas colgando olvidadas en sus manos. «Necesario», repitió Hal. Sus ojos se desviaron a las escotillas selladas donde aún flotaba humo, luego de vuelta a ella. «Eso no fue entrenamiento emitido aquí. Esos no son procedimientos que se recogen de manuales. ¿Dónde lo aprendiste?» El silencio de Lyra se extendió. Sus ojos, oscuros y firmes, no revelaban nada. Había dominado esa restricción hace mucho, nunca explicar, nunca confirmar. El oficial de guardia se acercó, sosteniendo una tableta de datos. Hal la tomó sin romper su mirada. Líneas de diagnóstico se desplazaban por la pantalla, cada paso del reinicio registrado, con sello de tiempo. El registro daba testimonio de cada acción que ella había tomado, cada corrección ejecutada en secuencia perfecta. Era irrefutable. El almirante despidió al oficial con un movimiento de la mano. Levantó su mirada de nuevo, su voz afinada para llevar lo suficiente para que todos oyeran. «División Espectro. Lleva su marca y ahora demuestra su mano». Un murmullo surgió a través de la multitud. Algunos jadearon, otros fruncieron el ceño en confusión. Unos pocos marineros mayores intercambiaron miradas como si dragaran rumores medio olvidados. El nombre no se había dicho en voz alta en años, pero las leyendas tienen sombras largas. Los labios de Lyra se presionaron delgados. Se volvió de nuevo al lanzador, verificando una válvula que no necesitaba verificación. Cualquier cosa para evitar el peso de sus palabras. «Respóndeme», presionó Hal. Ella finalmente lo enfrentó. «¿Qué quieres que diga, almirante? ¿Que he visto cosas que no debería? ¿Que conozco patrones que no existen? ¿Haría alguna diferencia?» Los rasgos del almirante se endurecieron más, aunque algo parpadeó detrás de sus ojos. No ira, sino reconocimiento. Por un latido, su compostura se quebró, y Lyra lo vio, el recuerdo de su propia involucración, enterrado pero no olvidado. Los marineros sintieron el cambio, incluso si no lo entendían. El círculo alrededor de ellos se apretó, la curiosidad superando al miedo. Hal dio un paso más cerca. Su voz, un tono más suave, destinada solo para ella pero aún audible para los más cercanos. Ese programa fue enterrado por una razón. Sin registros, sin sobrevivientes. Su mirada bajó brevemente a su brazo cubierto. Sin embargo, aquí estás. Lyra mantuvo el silencio de nuevo. No confirmaría, pero tampoco negaría. Su restricción en sí era confirmación suficiente. Detrás de ellos, el horizonte se extendía vacío, mares calmados brillando bajo el sol. Sin embargo, la quietud solo magnificaba la inquietud a bordo. Para hombres entrenados para luchar contra enemigos visibles, lo invisible era insoportable. Y Lyra, con su compostura y sus secretos, encarnaba lo invisible más que cualquier ojiva. Uno de los marineros más jóvenes, envalentonado por el silencio, soltó: «Señor, ¿qué es la división Espectro?». Las palabras colgaban como una chispa en hierba seca. Hal se volvió bruscamente, sus ojos cortando al hombre sin un grito. «No es nada que necesite saber». Pero el daño estaba hecho. Preguntas ardían detrás de cada mirada. Si su almirante se negaba a hablar, entonces la mujer parada ante ellos se convertiría en la respuesta, le gustara o no. Lyra exhaló, lento y medido. Había soportado interrogatorios antes,
pero este era diferente. Estos hombres en la cubierta no eran enemigos. Eran camaradas que querían confiar en ella, pero no sabían si podían. Regresen a sus deberes, ordenó Hal, más fuerte esta vez, rompiendo el hechizo. Los marineros se dispersaron a regañadientes, lanzando miradas por encima del hombro mientras se iban. El círculo se rompió, pero la tensión no. Hal permaneció. Camina conmigo. Se volvió sin esperar consentimiento, avanzando hacia la sombra de la superestructura. Lyra lo siguió, sus botas golpeando en ritmo con las de él. Ninguno habló hasta que el ruido de la cubierta se desvaneció, reemplazado por el zumbido de la maquinaria dentro de los pasillos. Solo entonces Hal se detuvo, girando para enfrentarla bajo las luces tenues del corredor. Me has forzado la mano. Cualquier juego que estés jugando, cualquier pasado que hayas intentado enterrar, ahora está en la superficie. La tripulación ha visto demasiado. Los ojos de Lyra se entrecerraron. No pedí esto. Intenté mantenerme callada, pero cuando el acero se rompe y las vidas penden de un hilo, el silencio no es una opción. Hal se inclinó más cerca, su voz un gruñido. ¿Crees que no reconozco la forma en que te moviste allá afuera? Firmé la orden para disolver esa unidad. Vi los informes, cada línea afirmando que no había sobrevivientes, y sin embargo de alguna manera te escapaste. Por primera vez, la expresión de Lyra flaqueó. Una sombra de memoria rozó su rostro, pero se recuperó rápidamente. Entonces ya sabes suficiente. Déjalo ahí. El almirante la estudió, buscando grietas, pero ella no le dio nada más. Al fin, exhaló, largo y pesado, un sonido de alguien luchando con fantasmas. No hemos terminado, dijo, su tono plano. Pero por ahora, tu habilidad salvó esta nave. Esa es la única razón por la que no te confino inmediatamente. Lyra inclinó la cabeza, no en gratitud, sino en reconocimiento. Entendido. Hal se enderezó, su autoridad deslizándose de nuevo en su lugar. Regresa a tu puesto, pero sabe esto, cada ojo a bordo está en ti, y los míos también. Se volvió y se alejó, dejándola sola en el corredor. Lyra se apoyó brevemente contra el mamparo, sintiendo la vibración de los motores a través del acero. Cerró los ojos, el eco fantasma de voces antiguas susurrando a través de ella, memoria, órdenes dadas en habitaciones sombreadas, misiones borradas antes de que comenzaran. Pensó que se había alejado de todo, pero los secretos, como los fantasmas, tenían una forma de arañar de vuelta a la luz del día. Cuando abrió los ojos de nuevo, su rostro estaba calmado. Se empujó de la pared y caminó de vuelta hacia la cubierta. La tripulación la vio reaparecer, sus conversaciones flaqueando a mitad de frase. Nadie le habló directamente, pero el peso de sus miradas decía todo: respeto, sospecha, miedo. No podían decidir cuál superaba al otro. Y por encima de todos ellos, el almirante Hal estaba en el riel, ojos fijos en ella como un hombre mirando una tormenta que no podía detener. El mar yacía engañosamente calmado alrededor del Geraisen. La luz del sol se rompía a través del agua en plata fracturada, olas elevándose suavemente contra el casco, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, por encima de la superficie pulida, la tensión se espesaba como nubes de tormenta invisibles a los ojos. La tripulación realizaba sus deberes, pero sus movimientos carecían de ritmo. Cada hombre y mujer a bordo llevaba la imagen de lo que habían visto, Lyra moviéndose como si perteneciera a un mundo fuera del suyo, el almirante nombrando una unidad pensada borrada. Cuando ella pisó de nuevo la cubierta abierta, la atmósfera cambió. Las conversaciones flaquearon. Incluso el clangor de las herramientas parecía atenuarse. Sintió sus ojos, de la misma manera que uno siente un arma apuntada desde la oscuridad. La curiosidad pesaba más pesado que el miedo ahora, y eso lo hacía más peligroso. Lyra mantuvo su mirada adelante, sus pasos medidos. Fingir no notar era más fácil que reconocer lo que no podía deshacer. Había pasado años enseñándose el arte de ser invisible, solo para que una sola ruptura de acero la arrastrara de vuelta a la vista. Desde el riel de mando, la figura del almirante Hal se cernía. No había dejado su puesto desde su intercambio en el corredor.
Su rostro era ilegible, tallado de piedra y sombra. Si luchaba con culpa, duda o reconocimiento, no lo permitía salir a la superficie. Solo sus ojos traicionaban movimiento, rastreándola como un halcón siguiendo a su presa. La quietud se fracturó de nuevo. Alarmas aullaron, esta vez más profundas, más firmes, la voz inconfundible de la guerra gritando a través del acero. Luces parpadearon a lo largo de la longitud de la nave, no el destello breve de ejercicios, sino el patrón incesante de amenaza inminente. Lanzamientos múltiples detectados, una voz tronó por el altavoz. Paquete de ataque entrante. Ventana de impacto cerrando rápido. El caos surgió de nuevo en la cubierta. Los marineros corrieron. Órdenes volaron. La máquina de combate se agitó una vez más. Hombres treparon sobre rieles, desbloqueando cadenas de seguridad, preparando sistemas de lanzamiento. Otros sellaron escotillas, preparando la nave para el impacto. Pero incluso mientras la tripulación se movía, el pavor afilaba cada paso. Un misil entrante había sido suficiente para tensar sus nervios. Ahora había varios. Lyra se movió con la marea, mezclándose en el flujo de cuerpos sin vacilación. No necesitaba preguntar qué estaba pasando. El tono ascendente de voces, el tartamudeo de informes llevados por el viento, le decían todo. Esto no era un ataque aislado. El enemigo había elegido sangrarlos a través de presión implacable. En el puente, la voz de Hal rodó por el intercomunicador, firme a pesar del rugido de movimiento a su alrededor. Preparar contralanzamiento. Todas las baterías calientes. Las palabras estabilizaron a la tripulación, anclándolos en la rutina. Sin embargo, debajo del barniz de disciplina, la ansiedad presionaba más fuerte. Habían sobrevivido una vez, gracias a la suerte y algo inexplicable. ¿Mantendría la fortuna de nuevo? El primer salvaje de Tomahawk se preparó. Acero rugió. Hidráulica siseó. Los tubos se estremecieron mientras sus cargas se alineaban para la liberación. La cubierta retumbó con el peso de máquinas despertando del sueño. Luego cayó otro golpe. Falla del sistema. Batería 2 fuera de línea, gritó un técnico, su voz rompiendo a través del ruido. Presión hidráulica fallando. La reacción fue inmediata. Ingenieros corrieron al banco afectado, ojos abiertos ante los mensajes de error floreciendo en los paneles. Hombres ladraron por llaves y paquetes de sellante, manos hurgando en válvulas, desesperados por parchear lo que se escapaba. El intestino de Lyra se apretó. El problema era diferente del atasco anterior, pero no menos catastrófico. Reconoció el estremecimiento revelador en los tubos, la nota quejumbrosa en la hidráulica. Un sello se había agrietado en algún lugar profundo dentro del sistema. Sin presión, los brazos de carga se atascarían antes de que los misiles pudieran alinearse, dejando la nave expuesta. Se quedó donde estaba al principio. La advertencia de Hal resonaba en su mente, su promesa de que cada ojo a bordo estaba vigilando. Moverse de nuevo, intervenir, apretaría la soga de sospecha que ya la ahogaba. Pero entonces el intercomunicador bramó de nuevo. Ventana de impacto. 5 minutos. El número era más pequeño de lo que sonaba. Los minutos se disolvían como agua en combate. Vio las manos de la tripulación temblando, herramientas resbalando de palmas resbaladizas por el sudor. El pánico roía los bordes del orden, y ella sabía en la médula de sus huesos que si no hacía nada, hombres morirían. Su cuerpo se movió antes de que la duda pudiera anclarlo. Cortó a través de la cubierta, empujando a un suboficial sin disculpa. «Despejen esta estación», espetó. El tono de mando se escapó de su boca, sin invitación, del tipo que no admitía argumentos. El oficial retrocedió tambaleante, sorprendido, pero obedeció. Lyra se arrodilló junto al panel, ojos recorriendo los medidores. La presión había colapsado completamente. No vaciló. Sus dedos bailaron sobre palancas, redirigiendo líneas auxiliares, evitando el alimentador principal por completo. Era un viejo truco, uno nunca enseñado a ingenieros navales porque no se suponía que existiera. Pero en los pasillos negros del entrenamiento de Espectro, habían perforado contingencias para cada fallo imaginable.
Una llave apareció a su lado, entregada por el mismo hombre al que había empujado. No habló, solo observó, su rostro pálido. Ella la tomó, giró abierta una válvula y dejó que un siseo controlado de vapor escapara. Luego redirigió la presión a través de un regulador manual, bloqueándolo en su lugar con un golpe de metal. Los tubos gimieron, se estremecieron, luego se estabilizaron. Los medidores subieron, arrastrándose del rojo hacia el ámbar, luego verde. Sistema estabilizado, gritó un marinero, alivio quebrando su voz. El anuncio rodó a través de la cubierta como trueno. El júbilo amenazó con surgir, pero fue cortado por la voz de Hal, aguda y comandando. Concéntrense en el lanzamiento. Fuego ahora. La cubierta estalló de nuevo en movimiento. Tubos rugieron. Humo se ventiló. Los Tomahawks saltaron libres en senderos abrasadores, arcos blancos dividiendo el cielo, angulándose hacia arriba para encontrarse con la muerte que corría hacia ellos. Lyra retrocedió tambaleante, pecho agitado. Podía sentir el peso de sus miradas de nuevo, más pesado que antes. No solo había entrado en la brecha una vez más, lo había comandado, doblando la tripulación a su voluntad sin vacilación. Eso no podía ocultarse. Arriba, la silueta de Hal se cernía contra el cielo. Había visto todo. Su expresión permanecía tallada de hierro, pero sus manos agarraban el riel lo suficientemente fuerte como para que los nudillos blanqueasen. El altavoz crepitó. Paquete de ataque enemigo interceptado. Todos los objetivos destruidos. Las palabras enviaron una ola de liberación a través de la nave. Hombres palmearon espaldas. Otros se desplomaron en alivio. Algunos simplemente miraron al cielo, como si pudieran ver la batalla invisible grabada contra el horizonte. Pero el alivio era más delgado esta vez. No podía enmascarar la conciencia extendiéndose como fuego. 2 veces ahora, la supervivencia había dependido no de protocolo estándar, sino de la intervención de una mujer que nunca debería haber sabido lo que sabía. Hal levantó su voz, llevando a través de la cubierta. Tripulación del Geraisen, recuerden su deber. Sobrevivimos no por casualidad, sino por resolución. Regresen a sus puestos. No hemos terminado. Las palabras estabilizaron a la tripulación, tirándolos de vuelta a la disciplina. Sin embargo, los ojos del almirante fijos en Lyra contaban una historia diferente. Su mandíbula estaba tensa, su mirada inquebrantable, como si intentara resolver una ecuación que se negaba a equilibrarse. Lyra ajustó su manga de nuevo, aunque ya no importaba. Habían visto suficiente sin el emblema. Su cobertura se deshilachaba hilo por hilo. Los susurros que la seguían crecían más fuertes con cada paso, hombres demasiado nerviosos para hablarle directamente pero incapaces de detenerse de murmurar a sus espaldas. Caminó hacia el riel, el mar extendiéndose interminable y brillante ante ella. Por un momento, dejó que el viento lavara su rostro, cerrando los ojos. En el ruido de victoria y sospecha, encontró una astilla fugaz de calma. Pero incluso mientras las olas brillaban bajo el sol, lo sintió, la verdad presionando más cerca. La nave ya no la veía como una de muchos. Se había convertido en un símbolo, le gustara o no, y los símbolos, sabía, rara vez vivían mucho en paz. Detrás de ella, el almirante Hal descendió los escalones una vez más. Su voz era baja, destinada solo para ella esta vez. Has mostrado tu mano 2 veces ahora. El próximo movimiento no es tuyo para elegir. Lyra se volvió ligeramente, captando sus ojos. Por primera vez, permitió que un parpadeo de desafío saliera a la superficie. Entonces haz tu movimiento, almirante. Estoy harta de esconderme. Las palabras colgaban entre ellos, afiladas como acero, mientras el Geraisen avanzaba hacia mares que brillaban con luz solar pero prometían tormentas invisibles. El mar ya no parecía calmado. Lo que solo horas antes brillaba bajo la luz del sol ahora se sentía hostil, el horizonte mismo conteniendo amenaza. Cada hombre en la cubierta lo sentía. El peligro no había pasado. Los misiles interceptados habían sido una advertencia, no la conclusión. El enemigo no cedería. El altavoz lo confirmó. Contactos múltiples en superficie detectados.
Naves hostiles cerrando rápido. Las palabras aterrizaron pesadas. Una onda pasó a través de la tripulación como una corriente a través de un cable. Marineros que habían enfrentado tormentas sin parpadear sentían sus gargantas apretarse. Un ataque de misiles era terror suficiente, pero naves enemigas empujando adelante significaba una confrontación que no podía esquivarse. Lyra estaba cerca de la carcasa del lanzador, sus ojos entrecerrados ante el anuncio. No necesitaba ver la pantalla de radar para saber lo que significaba. Había estudiado suficientes campañas, luchado a través de suficientes encuentros ocultos para reconocer este ritmo, ablandar con distancia, luego cerrar para terminar. La voz del almirante Hal cortó a través de la cubierta. Puestos de batalla. Todas las armas calientes. Preparar para compromiso en superficie. Hombres corrieron, quitando lonas de cañones, bloqueando proyectiles en cargadores. El traqueteo de acero contra acero subió, puntuado por órdenes gritadas. En algún lugar profundo en el casco, los motores gruñeron más fuerte, impulsando la nave a ajustar posición. Lyra se movió con calma deliberada, aunque su pulso se aceleraba. Había vivido esto antes, en sombras donde su nombre nunca aparecía. El ritmo de la guerra era familiar, no importaba cómo cambiaran los uniformes. Un suboficial gritó desde el lado de estribor, batería secundaria fuera de línea. Relé de energía muerto. Cabezas se volvieron hacia él. Las armas secundarias eran vitales para la defensa de corto alcance. Sin ellas, el Geraisen se vería obligado a depender solo de sus primarias, demasiado lentas para repeler embarcaciones rápidas pululando adelante. Técnicos corrieron a la carcasa del relé, abriendo paneles. Chispas escupieron, cables siseaban, el olor acre de aislamiento quemado llenando el aire. El pánico picaba en el borde de sus movimientos. Los puños de Lyra se apretaron a sus lados. Podía casi oír a sus viejos instructores susurrando, la redundancia falla cuando el sabotaje es preciso. No era coincidencia. Alguien quería esta nave lisiada antes de que comenzara la verdadera lucha. Se forzó adelante, tejiendo a través de tripulación que apenas la registraba. En la carcasa del relé, se agachó, ojos escaneando el desastre de cableado. Lo vio instantáneamente, un bypass chamuscado deliberadamente, como si alguien lo hubiera sobrecargado desde dentro. Atrás, ordenó, su voz como hierro. Los ingenieros sorprendidos vacilaron, luego se apartaron. Arrancó un guante de su bolsillo, sacó un par de cortadores de una caja de herramientas y se puso a trabajar. Sus manos se movieron con furia controlada, pelando y reconectando líneas en un orden que ningún manual prescribía. No, comenzó uno, luego se detuvo al reconocer la precisión en sus acciones. No estaba adivinando. Estaba reescribiendo el circuito con la facilidad de alguien que lo había hecho con los ojos vendados. En segundos, el relé zumbó. Las luces en la consola parpadearon de vuelta a la vida. La energía surgió a través de las armas secundarias. Todas las baterías de vuelta en línea, gritó un marinero, voz quebrada por la incredulidad. El alivio se estremeció a través de la cubierta, pero estaba teñido con algo más oscuro. 2 veces antes, había actuado con habilidad no ganada por su rango. Ahora no podía haber duda, no era quien decía ser. Desde el puente, los ojos de Hal se fijaron en ella de nuevo. Si la sospecha había persistido antes, ahora se endurecía en certeza. Rango enemigo cerrando, vino la siguiente llamada. Contacto visual en 10 minutos. El horizonte creció dientes. Formas oscuras cortaban el mar brillante, sus siluetas hinchándose con cada aliento. Mástiles erizados de armas, cascos cortando el agua con intención depredadora. El Geraisen ajustó curso, presentando sus costados, cañones angulados hacia el cielo, cañones brillando bajo la luz del sol. Marineros cargaron proyectil tras proyectil, sudor vertiéndose, corazones martillando. Lyra lo sintió todo, la vibración de motores bajo los pies, el aire salado espeso con tensión, el sabor de anticipación en cada lengua. Dio un paso hacia el riel, sus ojos fijos en la línea entrante de acero. A su lado, el marinero al que había salvado antes rondaba. Su voz era baja, asombrada. Tú,
no deberías saber cómo hacer lo que acabas de hacer. Lyra no lo miró. No, no debería. Sus palabras murieron. No tenía respuesta, solo el peso de la realización. Un estruendo ensordecedor partió el aire. El primer proyectil enemigo se arqueó hacia el cielo, humo negro enrollándose de su estela. Momentos después, se estrelló en el agua a 100 yardas, enviando un geyser de rocío. La batalla había comenzado. Geraisen, devuelvan el fuego, rugió Hal. La nave se estremeció mientras sus propios cañones escupían llama. El retroceso martilló a través del acero, humo rodando por la cubierta. El aire se llenó con el intercambio ensordecedor de guerra, cielo y mar rasgados por hierro. Lyra se apoyó contra el riel, observando trayectorias con el ojo de un francotirador. Podía casi sentir los ángulos, la matemática de la destrucción escrita en el aire. Los artilleros apuntaban bien, pero sus instintos gritaban correcciones que no podían ver. Se movió al oficial de control de fuego más cercano. Cambien elevación 2 grados. Estribor, extiendan más ancho, dijo bruscamente. El hombre parpadeó. Eso no está en el plan de fuego. Háganlo. Algo en su tono rompió su vacilación. Relevó el ajuste. El siguiente salvaje rugió libre, proyectiles gritando a través de las olas. A través de la neblina, Lyra los vio aterrizar, detonaciones golpeando más cerca, forzando a la nave enemiga líder a virar. Vítores subieron, pero fueron de corta duración. Más fuego entrante llovió, un proyectil golpeando el océano tan cerca de la cubierta que el rocío empapó a la tripulación. Hombres tosieron, ojos ardiendo con sal y humo. La sangre de Lyra latía. No tenía arma en mano, sin embargo estaba luchando igual, guiando trayectorias, corrigiendo ángulos, salvando segundos que significaban vidas. Su cuerpo se movía sin permiso, atraído por el ritmo que había intentado olvidar tanto tiempo. La mirada de Hal nunca la dejó. Incluso en el caos, vio cómo se deslizaba a través de la tripulación, como un comandante sin insignia, dirigiendo, corrigiendo, siempre precisa. Entonces el intercomunicador bramó de nuevo. Embarcaciones rápidas acercándose. Barcos enemigos entrantes, cerrando el lado de babor. Lyra giró su cabeza a través del rocío y humo. Los vio, embarcaciones de ataque elegantes cortando las olas, erizadas con cañones montados. Apuntaban a pulular, a perforar las defensas del Geraisen a corto alcance. Las baterías secundarias giraban, pero las tripulaciones eran verdes, sacudidas por el bombardeo. Su fuego sería demasiado disperso. Sin pensar, Lyra arrebató un auricular de un suboficial congelado. Su voz crepitó a través del canal. Artilleros de babor, aprieten la dispersión. Apunten a las estelas, no a los cascos. Arréenlos hacia adentro, colapsen su formación. Los artilleros sorprendidos obedecieron. Corrientes de fuego estallaron, proyectiles martillando el agua alrededor de las embarcaciones entrantes. Como golpeados por una mano invisible, los barcos enemigos viraron hacia los caminos de los demás, su formación deshilachándose. Un barco atrapó el impacto completo del fuego, explotando en una flor de llama. La tripulación estalló, un rugido de victoria surgiendo a través de la cubierta, pero el rostro de Hal permaneció tallado de piedra. Sabía lo que habían presenciado. Una vez más, conocimiento que nadie le había dado, habilidades que ningún especialista civil podría poseer. La batalla rugió, acero contra acero, fuego contra fuego. Sin embargo, en medio del caos, la verdad se extendió más rápido que el humo, Lyra Vance no era quien decía ser. Y con cada orden que daba, con cada ajuste que salvaba vidas, la pregunta crecía más fuerte, imposible de ignorar, ¿quién era ella realmente? El Geraisen se había convertido en un campo de batalla. Humo untado a través del cielo en rayas irregulares. El mar debajo martillado en caos por el golpeteo de proyectiles. El Horizon se estremecía con cada retroceso, la cubierta vibrando bajo botas mientras la tripulación luchaba por mantener el ritmo en la tormenta ensordecedora. Naves enemigas presionaban adelante, sus siluetas hinchándose más grandes, armas destellando en ritmo constante.
Explosiones florecían a través de las olas, chorros de agua elevándose como pilares antes de colapsar en láminas de rocío. Lyra agarraba el riel, su cabello azotado por el viento cargado de sal. A su alrededor, marineros cargaban, apuntaban, gritaban, la locura controlada del combate en pleno apogeo. Sin embargo, dentro del caos, su mente estaba fría, rastreando patrones, prediciendo arcos, calculando cambios antes de que aparecieran. Había estado aquí antes, aunque nunca a la luz del día, nunca con tantos testigos. Un proyectil gritó por encima y se estrelló en el agua justo fuera de la proa. La cubierta se inclinó, hombres arrojados a sus rodillas, un marinero rodando peligrosamente cerca del borde. Lyra se lanzó, atrapando su cuello y tirándolo de vuelta. Su propio cuerpo se sacudió contra el acero. Él jadeó, aturdido pero vivo. Lo empujó hacia cobertura sin una palabra. Más alarmas cortaron el aire. Torreta de babor atascada. Hemos perdido control de elevación, la voz de Hal tronó desde el puente. Pónganla de vuelta en línea. Técnicos corrieron a la carcasa de la torreta, herramientas traqueteando, voces tensas con pánico. Pero Lyra ya se movía. Se dejó caer en la escotilla de mantenimiento, deslizándose dentro de las entrañas apretadas del sistema de cañones. Calor y ruido la golpearon, sudor brotando instantáneamente en su piel. Gateó a través del pasaje estrecho, luz parpadeando de cables chispeantes. Allí, el actuador se había atascado, hidráulica esforzándose contra un pistón trabado. Agarró una palanca, la forzó hacia abajo, metal gimiendo en protesta. Con su otra mano, clavó una cuña en la válvula atascada, redirigiendo presión. El cañón arriba se movió, lento al principio, luego se bloqueó en elevación adecuada. Torreta restaurada, gritó alguien desde arriba. Lyra gateó de vuelta afuera, rayada con grasa, sus respiraciones entrecortadas. Emergió a la luz del sol cegadora justo cuando la torreta disparó, el trueno sacudiendo sus huesos. La tripulación la vio gatear de la escotilla, sucia pero inquebrantable. Sus expresiones contaban la historia, incredulidad, sospecha, todo enredado. Ninguna empleada de logística pertenecía dentro de ese sistema. Sin embargo, lo había hecho funcionar de nuevo. Hal observaba desde el puente. No dijo nada, pero su silencio era más puntiagudo que palabras. Recordaba a un hombre más joven, años atrás, sentado en un escritorio apilado con archivos estampados clasificados. Recordaba firmar una orden que consignaba a la división Espectro a la tumba. Oficialmente, ninguno de ellos había sobrevivido. Sin embargo, aquí estaba ella, viva e inconfundible, llevando sus métodos como cicatrices bajo su piel. Otro bombardeo rasgó el agua, más cerca esta vez. Fragmentos de rocío llovieron. El agarre del almirante se apretó en el riel, pero su mirada nunca la dejó. Lyra regresó a los artilleros, su voz cortando aguda. Mantengan el fuego hasta que cierren otros 200 yardas. No desperdicien munición. Están tratando de provocarlos. El artillero jefe la miró, vacilación parpadeando, pero la verdad de sus palabras era innegable. Los disparos enemigos caían deliberadamente cortos, atrayendo al Geraisen a comprometerse demasiado pronto. Asintió con gravedad y relevó la orden. Segundos después, la nave surgió más cerca, y esta vez los cañones del Geraisen dispararon en brutal unísono. El salvaje aterrizó cuadrado, rasgando a través del destructor líder. Fuego floreció, humo belchando de su lado mientras comenzaba a escorar. Vítores subieron de nuevo, salvajes y crudos, pero Lyra apenas los oyó. Sus ojos estaban en la siguiente ola de embarcaciones corriendo desde estribor, elegantes y rápidas, esperando flanquear. Cambien 3 cañones a estribor. Ángulo bajo. Tómenlos en la línea de agua, ordenó, señalando. Las tripulaciones obedecieron, adrenalina superando duda. Fuego rugió de nuevo, proyectiles estrellándose en la línea de agua de las naves acercándose. Una se abrió instantáneamente, llamas consumiéndola. Las otras se dispersaron, formación rota. Hal cerró los ojos brevemente. Ella no solo reaccionaba. Dirigía la batalla, pieza por pieza, como un fantasma resucitado del pasado.
Llevaba los instintos de un comandante que había vivido este baile demasiadas veces antes. El miedo de la tripulación cambió sutilmente, peligrosamente. Ya no se burlaban, ya no eran meramente curiosos, comenzaban a confiar en ella. Y eso, Hal sabía, podía ser más peligroso que cualquier proyectil enemigo. Otro golpe sacudió la cubierta, estrellándose en la superestructura. Metal gritó, humo hirvió. Hombres tropezaron, tosiendo por la explosión. Médicos corrieron, arrastrando heridos. Lyra corrió hacia los restos, agarrando un extinguidor, forzando su camino a través de la neblina. Llamas lamían paneles rasgados, amenazando extenderse. Rociaba fuerte, golpeando el fuego hasta que otros se unieron, arrastrando mangueras. Juntos, ahogaron las llamas, dejando acero chamuscado y aire quemado en su estela. Emergió ennegrecida, tosiendo, pero aún erguida. Sus ojos barrieron la cubierta, encontrando la mirada de Hal una vez más. Por un instante, el almirante sintió su pecho apretarse. Parecía uno de ellos, luchando hombro a hombro, pero él sabía mejor. Era algo completamente distinto. Flota enemiga ajustando curso, vino el siguiente informe. Se están retirando. Un rugido subió de la tripulación, exhausto pero triunfante. La línea enemiga se fracturó, humo arrastrándose mientras retrocedían sobre el horizonte. La cubierta se hundió con alivio. Marineros se desplomaron contra rieles, algunos riendo en incredulidad, otros mirando en blanco al mar mientras la adrenalina menguaba. Lyra se apoyó contra el mamparo, sus pulmones ardiendo, cabello pegado a su rostro con sudor y hollín. Cerró los ojos solo por un latido, pero Hal no permitió descanso. Su voz cortó a través de las secuelas, firme e implacable. Todos los manos, permanezcan alerta. Control de daños, barrido completo. No nos atraparán desprevenidos de nuevo. La tripulación se agitó, cansada pero obediente. Entonces su mirada la encontró, aguda como siempre. Gestó. Vance, conmigo. Vaciló solo un momento antes de seguirlo bajo cubierta. Los corredores apestaban a humo y aceite, las paredes vibrando faintly con el zumbido de motores. Se detuvieron en una pequeña sala de guerra, mapas dispersos a través de una mesa, monitores parpadeando con feeds de estado. Hal la enfrentó a través de la mesa, su voz baja pero pesada con peso. Has cruzado la línea. La tripulación sigue tus órdenes como si llevaras mi insignia. Y has realizado tareas que ningún marinero ordinario debería reconocer siquiera. Quiero la verdad ahora. Lyra se estabilizó, sus manos agarrando el borde de la mesa. Había evadido la pregunta antes, ocultada detrás de silencio. Pero la batalla había despojado su cobertura, dejado solo fragmentos de negación. Encontró sus ojos. La verdad no es tuya para exigir. La mandíbula de Hal se apretó. Se convirtió en mía en el momento en que usaste conocimiento destinado a morir con la división Espectro. Los enterré. Te enterré a ti. La habitación tembló con sus palabras. Por primera vez, el vínculo no dicho entre ellos era claro. No solo había sabido del programa, lo había terminado. La voz de Lyra era un susurro, pero cortaba como acero. Entonces ya sabes que soy. Silencio llenó la habitación, más espeso que humo. Afuera, la tripulación trabajaba, inconsciente de la tormenta gestándose en las sombras del mando. Y por primera vez, el almirante Marcus Hale se preguntó si la mayor amenaza para el Geraisen no estaba allá afuera en el mar, sino parada justo ante él. La sala de guerra se sentía demasiado pequeña para el peso dentro de ella. Las luces tenues proyectaban sombras largas a través de la mesa, mapas y superposiciones digitales extendidas en capas inquietas. El zumbido de la maquinaria llenaba el silencio, un recordatorio constante de que la nave nunca dejaba de respirar. Hal estaba opuesto a Lyra, su postura tensa, sus ojos inquebrantables. El almirante, que había resistido décadas de tormentas, parecía por primera vez inquieto, no por el enemigo más allá del horizonte, sino por la figura frente a él. No deberías existir, dijo, las palabras firmes pero irregulares con algo más profundo. Espectro fue borrado. Firmé la orden yo mismo.
La mandíbula de Lyra se apretó. Su silencio era deliberado, pero su presencia en sí era una contradicción que no podía ignorar. Se inclinó adelante, palmas planas en la mesa. Necesito saber qué estás haciendo en mi nave. ¿Eres un fantasma de un programa que nunca debería haber nacido? ¿O estás aquí bajo órdenes que no he visto? Su mirada se levantó para encontrarla de él. El aire entre ellos crepitaba, pesado con verdades que ninguno quería expresar. Estoy aquí porque tus hombres estarían muertos si no hubiera actuado, respondió finalmente. Eso es todo lo que necesitas saber. El almirante exhaló bruscamente, como si las palabras picaran. Se enderezó, paseando una línea corta a través de la habitación apretada. Sus botas golpearon el piso con finalidad cortada. Has comprometido el mando. La tripulación te mira a ti, no a mí. Están susurrando, preguntándose. Una nave de guerra no puede servir a dos capitanes. Lyra no se inmutó. Entonces no me hagas uno. Déjame hacer mi trabajo, y tú mantén tu mando. Hal se detuvo, giró bruscamente. ¿Y cuál es exactamente tu trabajo, Vance? Porque logística no cubre recablear baterías de misiles a mitad de batalla o corregir trayectorias de control de fuego como si hubieras nacido para ello. Ella no dijo nada. Su quietud era respuesta suficiente. Antes de que el silencio pudiera profundizarse, el panel de comunicaciones zumbó vivo. Una voz tensa. Almirante, flota enemiga reagrupándose. Coordenadas frescas bloqueadas. Están preparando otro ataque. La habitación se estremeció con la implicación. Hal golpeó el interruptor. Mantengan la preparación. Estaré allí. Miró de vuelta a Lyra, sus ojos fríos. Esta conversación no ha terminado. Subieron de vuelta a la cubierta, la luz del sol cegadora después del interior tenue. Humo aún flotaba de la superestructura, mezclándose con el rocío salado. El horizonte estaba una vez más marcado por formas oscuras. El enemigo no se había retirado, solo retrocedido para golpear con mayor fuerza. La tripulación bullía con energía frenética. Hombres golpeaban proyectiles en cargadores. Ingenieros verificaban sistemas parcheados. Médicos trabajaban en silencio sobre los heridos en rincones de la cubierta. Sin embargo, a través de todo el movimiento, ojos rastreaban a Lyra y Hal mientras emergían lado a lado. Hal avanzó al riel de mando, ladrando órdenes con autoridad nítida. Su voz llevaba, raleando hombres al movimiento. Pero las miradas de la tripulación aún parpadeaban hacia Lyra, el recuerdo de sus intervenciones grabado en sus mentes. Se había convertido en un eje de su supervivencia, le gustara o no. Lyra se mantuvo al lado, observando las líneas enemigas extenderse y apretarse. Sus naves se movían como depredadores circulando, motores churneando estelas blancas en el mar. Midió la distancia con ojo de cazador, notando la dispersión, los intervalos escalonados, la forma en que una nave se rezagaba intencionalmente, un señuelo. Reconoció el patrón instantáneamente. Fingirán con ese rezagado, murmuró, mitad para sí misma. Nos forzarán a desperdiciar rondas mientras la línea principal angula más cerca. El marinero más cercano a ella se enderezó, habiendo captado las palabras. Las relevó por la línea casi instintivamente. En momentos, el oficial de control de fuego ajustó la puntería, cambiando foco. La mandíbula de Hal se apretó. No había dado esa orden. Mantengan el fuego hasta mi orden, ladró el almirante. Su voz tronó, reclamando autoridad. Sin embargo, sabía en sus entrañas que ella había tenido razón antes y probablemente tenía razón de nuevo ahora. El altavoz crepitó. Rango cerrando. Tubos de misiles enemigos abriéndose. Un latido de silencio. Luego Hal levantó su mano. Fuego. El Jeraís entronó, proyectiles rayando a través del agua. Explosiones rasgaron la línea enemiga. Pero justo como Lyra había advertido, la nave rezagada absorbió el grueso, ya medio abandonada, sirviendo su propósito como cebo. La fuerza principal surgió, deslizándose en rango óptimo. Más alarmas aullaron. Entrante.
múltiples trayectorias entrantes. El cielo se llenó con rayas de humo, estelas areándose como garras. El enemigo había desatado su bombardeo completo. Contramedidas ahora, comandó Hal. Bengalas gritaron hacia arriba, chaff dispersándose en nubes brillantes. Cañones defensivos traquetearon a la vida, escupiendo fuego a los cielos. Sin embargo, había demasiado cerca. El pecho de Lyra se apretó. Se movió sin esperar. Tripulaciones de estribor, concentren fuego en el clúster 3. Ignoren los dummies dispersos. Hombres vacilaron, divididos entre su voz y la de Hal. El almirante se congeló por una fracción de segundo, leyendo sus ojos, pesando instinto contra protocolo. Luego, con un ceño, golpeó su puño contra la consola. Hagan lo que dice. Los cañones pivotaron. Fuego cortó el cielo, interceptando el clúster más apretado. Explosiones ondularon en el aire, fragmentos lloviendo al mar. 2 misiles se rompieron, el tercero virando salvajemente antes de detonar inofensivamente. Pero otros perforaron. Uno se estrelló en el agua justo fuera de la proa, la explosión meciendo la nave, arrojando hombres despatarrados. Otro golpeó, rasgando metal, humo hirviendo hacia arriba. Lyra se forzó arriba, oído zumbando, visión borrosa. Tropezó hacia el humo, sacando marineros claros de acero retorcido. Sangre untaba sus manos, pero siguió moviéndose, arrastrando a los heridos a los brazos de médicos. Hal descendió del puente, su rostro pálido pero determinado. Por primera vez, habló no como acusador, sino como comandante aferrándose a la supervivencia. Te necesitamos, Vance. Sea lo que seas, lo que hayas hecho, no has terminado aquí. Sus ojos se encontraron, crudos y sin guarda. Entonces deja de pelear conmigo. La cubierta aún ardía, el mar aún hervía con fuego enemigo. Pero algo cambió entre ellos por un momento. La guerra afuera se borró, y la batalla dentro del Geraisen, la batalla sobre quién era ella y quién había sido él cuando enterró su unidad, tomó el centro del escenario. Entonces otro proyectil gritó por encima, estrellándose en el agua tan cerca que el rocío los empapó a ambos. El momento se rompió. La voz de Hal subió de nuevo, fría y resuelta. Posiciones. Esto no ha terminado. Lyra asintió una vez, luego se volvió de vuelta a los cañones, deslizándose una vez más en el ritmo de la guerra. La flota enemiga se cernía más grande aún, su determinación inquebrantable. El Horizon luchaba, maltratado pero inflexible, una nave solitaria preparándose contra la tormenta. Y en su cubierta, la línea entre marinero y fantasma se borraba más mientras la verdadera naturaleza de Larodance presionaba cada vez más cerca de la superficie. El mar era un caldero de fuego. Humo rodaba a través de las olas en cortinas densas, iluminado desde abajo por el destello de proyectiles explotando. El Horizon gemía bajo el peso de cada impacto, su piel de acero chamuscada y maltratada, sin embargo se negaba a inclinarse. Por encima del caos, la flota enemiga avanzaba una última vez. Sus naves, cicatrizadas pero inquebrantables, cerraban con determinación sombría. El cielo mismo temblaba con el trueno de la guerra. Lyra estaba en el corazón de ello. Su chaqueta estaba rasgada, sus brazos rayados con mugre, sus ojos fijos en el horizonte con la calma de alguien que había vivido demasiado tiempo con la muerte como su sombra. La tripulación a su alrededor ya no veía a una trabajadora de logística, veían a la única persona que se movía cuando otros se congelaban, que convertía el fracaso en supervivencia. Rango cerrando rápido, gritó un vigía, voz quebrándose mientras las siluetas enemigas crecían monstruosas en la distancia. Preparar salvaje final, la orden de Hal rugió a través de la cubierta. El almirante estaba en el riel de mando, postura rígida, voz cortando a través de la tormenta como una hoja. Sin embargo, incluso mientras comandaba, su mirada se deslizaba hacia Lyra, reconociendo en silencio lo que su boca se negaba a decir. Los artilleros se apresuraron, manos ampolladas, hombros crudos por la carga implacable. Humo ennegrecía sus rostros, pero se movían con determinación. Habían aprendido a seguir sus correcciones sin vacilación, incluso cuando conflictuaban con el manual.
Lyra dio un paso adelante, su voz llevando sin necesidad de amplificación. Cambien patrón de fuego. Agrupamiento apretado en su nave líder. Rompan la lanza, el resto se dispersará. El artillero jefe vaciló, ojos desviándose hacia Hal. La mandíbula del almirante se apretó. Luego, con un asentimiento agudo, dio la palabra. Hagan lo que dice. La batería ajustó. Acero tronó, cañones escupiendo furia al cielo. El salvaje rasgó a través de las olas, golpeando la nave insignia enemiga cuadrado. La explosión floreció monstruosa, llamas consumiendo la cubierta de la nave, humo espiralando alto. Un rugido estalló de la tripulación, pero fue ahogado por el bombardeo respondiente. Proyectiles enemigos gritaron adentro, uno martillando el lado de estribor, abriendo placas. La cubierta se ladeó violentamente, marineros arrojados al suelo, gritos de dolor subiendo del sitio de impacto. Lyra ya se movía. Corrió a través de humo y caos, levantando hombres a sus pies, arrastrando heridos fuera del alcance del fuego. Su voz cortaba como acero. Saquen los claros. Sellan la brecha. Muévanse. Agarró un rifle caído de la cubierta, disparando hacia arriba a las embarcaciones rápidas que se habían deslizado demasiado cerca. Sus disparos crepitaron a través del estruendo, forzando a los barcos a virar. Por un momento, la tripulación miró, no a su habilidad con un arma, sino a la compostura en su postura, la certeza en cada movimiento. La batalla rugió sin pausa. Más explosiones rasgaron el mar, llamas lamiendo a través de restos retorcidos. El Geraisen luchaba como una bestia acorralada, garras desnudas, y Lyra estaba en su centro, ya no escondiéndose, ya no silenciosa. En el puente, el ayudante de Hal susurró, sacudido. Señor, los hombres la miran a ella. Cada movimiento, cada orden, escuchan. Hal no respondió al principio. Sus ojos estaban fijos en Lyra mientras dirigía un equipo de reparación, luego pivotaba para señalar amenazas entrantes antes de que el radar las confirmara. Finalmente, su voz vino, baja, casi para sí mismo. ¿Ven lo que intenté enterrar? El ayudante tragó. ¿Qué es ella? La respuesta de Hal fue sombría. División Espectro. No debería estar aquí. Ninguno de ellos debería. Otra explosión rasgó la proa, sacudiéndolos a ambos. Hal agarró el riel, forzando su foco outward de nuevo. Señalen todas las baterías. Concentren fuego. Esto termina ahora. Lyra subió de vuelta hacia los artilleros, sus pulmones ardiendo, su cuerpo magullado. Se apoyó contra el riel solo por un momento antes de enderezarse, escaneando el horizonte. La línea enemiga flaqueaba, su nave insignia hundiéndose. Pero las naves restantes presionaban, imprudentes, dispuestas a sacrificarse. Conocía ese patrón también, un último empujón desesperado, del tipo que podía reclamarlos incluso en victoria. Cambien puntería a la segunda en línea, gritó, gesticulando ferozmente. Sáquenle los motores. Detengan su avance. Las órdenes volaron. Los cañones obedecieron, y el siguiente salvaje gritó a través del humo. Explosiones rasgaron la nave objetivo, su casco rasgándose. Se ralentizó, muerta en el agua, arrojando el avance enemigo en confusión. El Geraisen aprovechó el momento. Cada cañón disparó, cada marinero vertió corazón y fuerza en el contraataque. El mar se convirtió en un horno, cascos enemigos abriéndose, llamas arañando el cielo. Al fin, el cuerno de retirada aulló a través del agua. Las naves restantes viraron, cojeando de vuelta a través de humo y fuego, dejando restos en su estela. La cubierta se hundió con agotamiento. Hombres se arrodillaron, algunos sollozando con alivio, otros mirando en blanco a la devastación que habían sobrevivido. El Horizon se levantó ligeramente, maltratado pero a flote. Lyra se apoyó contra la carcasa del cañón, pecho agitado, sudor y hollín rayando su rostro. Cerró los ojos brevemente, dejando que los sonidos la lavaran, los jadeos, los gritos distantes de los heridos, el crujido de acero torturado. Entonces la voz de Hal llevó a través de la cubierta. No como trueno esta vez, sino como algo más quieto, más pesado.
Tripulación del Geraisen, deben sus vidas no solo a la disciplina, sino a uno entre ustedes que ha llevado una carga que ninguno entendíamos. Cada cabeza se volvió, cada ojo encontró a Lyra. El almirante descendió lentamente, su mirada fija en ella. El silencio se profundizó hasta que el único sonido era el mar contra el casco. Se detuvo a 2 pasos de ella, su voz llevando con peso deliberado. Has escondido lo suficiente. Pero la verdad es clara. Eres División Espectro, la unidad que me ordenaron borrar, y eres la prueba de que sus fantasmas aún caminan entre nosotros. Un murmullo surgió, pero nadie osó interrumpir. La mandíbula de Lyra se apretó. Quería negarlo, empujar las palabras de vuelta a las sombras. Pero la forma en que la tripulación la miraba, mitad en no, mitad en miedo, le decía que la negación no significaría nada ahora. Se enderezó más alta, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de ella. Nunca pedí esto. Intenté enterrarlo, pero cuando las vidas están en juego, no eliges qué parte de ti mismo escondes. El silencio de la tripulación era absoluto. Incluso los heridos pausaron para mirar. Hal inclinó su cabeza, justo lo suficiente para que el gesto importara. Entonces que se sepa, esta nave navegó al fuego y sobrevivió porque uno de los suyos llevó conocimiento que no teníamos. Pueden cuestionar su pasado, pero no pueden cuestionar su coraje. Las palabras aterrizaron más pesadas que cualquier proyectil. Por primera vez, el almirante había hablado no como acusador sino como testigo. Lyra exhaló lentamente, sus ojos escaneando los rostros a su alrededor. Ellos la miraban diferente ahora, no como una extraña en sus filas, sino como algo tanto más grande como más peligroso. Confianza, miedo, respeto, todo estaba allí, enredado más allá de clasificar. Se volvió de vuelta hacia el horizonte donde la flota enemiga ardía en retirada. El mar aún quemaba, pero el Geraisen estaba, cicatrizado pero inquebrantable. Y en su cubierta, el secreto de la División Espectro ya no estaba oculto. Estaba vivo, innegable, y encarnado en ella. El océano estaba quieto de nuevo, pero no era paz. El campo de batalla que dejaron atrás flotaba en fragmentos, restos ennegrecidos, aceite extendiéndose como tinta a través de las olas, y los contornos flotantes de cascos arruinados que ya no se movían. El horizonte humeaba faintly, marcando donde el fuego aún ardía en naves demasiado dañadas para recuperarse. En la cubierta del Geraisen, el agotamiento se aferraba a cada alma. Hombres se hundían contra mamparos. Médicos se arrodillaban sobre los heridos. Ingenieros verificaban líneas con manos temblorosas. La nave aún flotaba, cicatrizada pero erguida, y eso en sí sentía como un milagro. Lyra permanecía erguida cerca del riel, su mirada fija en la distancia donde las naves enemigas habían desaparecido. Su pecho subía y bajaba, firme a pesar de la tormenta que había soportado. La manga de su chaqueta, rasgada más allá de reparación, dejaba la marca de su pasado visible para todos. Nadie intentaba apartar la mirada ya. La tripulación pasaba alrededor de ella con una especie de reverencia. Algunos miraban rápidamente, otros dejaban sus ojos demorarse, buscando su rostro como si pudiera darles respuestas. Nadie osaba burlarse de ella ahora. Habían visto lo que el silencio no podía ocultar. El almirante Hal emergió del puente, su gorra en la mano, su cabello húmedo con sudor y humo. Su voz, cuando llevó a través de la cubierta, carecía del borde de hierro que una vez llevaba. En cambio, estaba pesada con algo más viejo, arrepentimiento. Tripulación del Geraisen, comenzó, su tono áspero por la fatiga. Lucharon con todo lo que tenían. Hoy, estamos porque su resolución, y porque uno entre nosotros llevó habilidades pensadas enterradas hace tiempo. Cada cabeza de marinero se volvió hacia Lyra. Ella no se movió, pero el peso de su reconocimiento presionaba pesado. Hal descendió lentamente, sus botas resonando contra la cubierta maltratada. Se detuvo ante ella, el silencio extendiéndose tan tenso que el mar mismo se inclinó más cerca para escuchar. Fui el hombre que firmó la orden que terminó la División Espectro, dijo, sus palabras crudas contra el viento. Creí entonces que era necesario. Creí que secretos como ese no podían permitirse vivir.
Y sin embargo, aquí estás, prueba viva de que estaba equivocado. Murmullos surgieron a través de la cubierta, incredulidad ondulando por las filas. Pocos habían oído jamás a un almirante confesar falta en tales términos. Los ojos de Lyra se endurecieron. Nos enterraste. Me enterraste a mí. Hala sintió una vez, el movimiento lento, deliberado. Y he llevado ese peso cada día desde entonces. Verte ahora, ver lo que hiciste aquí, no puedo deshacer la orden. Pero puedo reconocer la verdad. La tripulación escuchó, hechizada, mientras el almirante continuaba. Esta nave debe su supervivencia no solo a disciplina y acero, sino a ella. Pueden temer su pasado. Pueden no entenderlo, pero no pueden negar lo que es, la razón por la que estamos vivos. Un silencio cayó, pesado y absoluto. Lyra se volvió, escaneando los rostros a su alrededor. Marineros endurecidos, hombres que se habían burlado de ella horas antes, ahora la miraban con una mezcla de awe y incertidumbre. Querían reverenciarla, pero no sabían cómo. Querían hacer preguntas, pero no tenían ninguna que no sonara tonta. Habló al fin, su voz pareja pero bordeada con cansancio. No vine aquí para liderar. No vine aquí para ser recordada. Vine aquí para trabajar, para mantener la cabeza baja, para hacer mi parte. Pero la guerra no le importa lo que quieres. Cuando las vidas están en juego, actúas o lo pierdes todo. Las palabras se asentaron sobre la cubierta como ceniza. No eran grandiosas, no ensayadas, pero llevaban el peso de alguien que había visto demasiado y sobrevivido de todos modos. La expresión de Hal se suavizó. Inclinó su cabeza, un almirante inclinándose, no ante un oficial superior, sino ante una verdad mayor que el rango. Entonces hoy, te guste o no, eres parte de esta tripulación de una manera que ninguna orden puede borrar. Los marineros se agitaron, algunos asintiendo, otros palmando hombros. Una onda se movió a través de ellos, aceptación creciendo donde la incertidumbre había vivido. Un médico pasó cerca, guiando una camilla. El marinero herido al que Lyra había arrastrado del camino del misil antes miró arriba, pálido pero consciente, sus ojos fijos en los de ella, llenos de gratitud no dicha. Levantó una mano temblorosa en saludo. A su alrededor, otros comenzaron a imitar el gesto, no saludos militares agudos, sino un reconocimiento rudo nacido del respeto. La garganta de Lyra se apretó, aunque mantuvo su rostro compuesto. No devolvió el gesto, pero inclinó su cabeza, el movimiento más pequeño llevando el peso de su reconocimiento. El sol bajó hacia el oeste, proyectando el mar en bandas de oro y carmesí. Humo aún flotaba, pero la luz rompía a través, dorando la nave en un resplandor que hacía incluso la ruina parecer noble. Mientras la tripulación se asentaba en el trabajo sombrío de reparaciones, Hal dio un paso más cerca de ella. Su voz bajó, lo suficientemente baja para que solo ella oyera. Has cambiado todo. No sé si el mando me agradecerá por mantenerte a bordo o me someterá a corte marcial por ello, pero sé esto, sin ti, el Geraisen sería restos ahora. La respuesta de Lyra fue quieta pero firme. Entonces déjame terminar lo que empecé. No me arrastres a la política. Déjame seguir haciendo lo que debo. Hal la estudió un largo momento, luego extendió su mano. No era el gesto de un almirante a un subordinado, sino de un sobreviviente a otro. Después de una pausa, ella la tomó. Su agarre fue breve pero inflexible, el lazo de fuego compartido. Cuando soltaron, Hal levantó su voz una vez más, llevando a cada rincón de la nave maltratada. Este día no será olvidado. El mundo puede nunca conocer los detalles, pero cada hombre y mujer a bordo recordará quién estuvo con ellos. Mantengan ese recuerdo cerca, porque sobrevivirá a todos nosotros. La tripulación respondió con un Víctor desigual, no el rugido salvaje de victoria, sino algo más profundo, más perdurable, un sonido de hombres que habían rozado la muerte y se encontraron aún erguidos, unidos por una verdad no dicha. Lyra se volvió de vuelta al horizonte, donde humo se encontraba con cielo, donde silencio se asentaba pesado después de carnicería. Sintió los ojos de la tripulación demorarse, pero ya no se encogía de ello.
No era solo la mujer que había cargado misiles, no solo el fantasma de una unidad condenada al olvido. Era algo más difícil de nombrar. Y quizás eso era suficiente. El sol se deslizó más bajo, pintando el mar en fuego. El Horizon avanzaba, sus cicatrices brillando en la luz moribunda. Y en medio de los restos de guerra, una leyenda caminaba a su cubierta, no deseada, innegable, viva. El mar nunca olvida. Lleva los ecos de fuego, el peso de restos, el silencio que sigue después de que los gritos se desvanecen. Y en la cubierta del Horizon, esos ecos encontraron un nuevo guardián. Lyra Vance nunca pidió reconocimiento. Nunca buscó la mirada de almirantes o la reverencia de marineros. Solo quería trabajar en sombras, oculta del mundo que una vez la traicionó. Pero la historia tiene una forma de encontrar a aquellos que más tratan de escapar de ella. Ese día, cuando el océano se convirtió en un horno, su pasado se negó a quedarse enterrado. La tripulación vio más que a una mujer con manos callosas y resolución quieta. Vieron el espíritu de la División Espectro, el programa que les dijeron nunca existió, vivo ante ellos, desafiando el borrado. Vieron supervivencia, no por casualidad, sino por su voluntad. El almirante Hall admitió lo que nadie pensó posible, que había estado equivocado. Equivocado al enterrar a las mismas personas que podían llevar esperanza a través de las aguas más oscuras. Equivocado al pensar que la lealtad podía ser silenciada con órdenes de tinta. Por primera vez, el almirante se inclinó, no ante rango, sino ante verdad. Y en esa inclinación, la tripulación entendió algo mayor que medallas o victorias, que a veces, la negativa de una persona a romperse puede contener la inundación. Que a veces, las leyendas no nacen, sobreviven. Cuando el humo se aclaró y el sol tocó el horizonte en fuego, los marineros levantaron sus manos hacia ella, no como oficial, no como superior, sino como la razón por la que vivieron para ver otro amanecer. Lyra no devolvió el saludo. No necesitaba. Su silencio decía suficiente. Porque esta historia no es sobre títulos o las órdenes talladas en libros de historia. Es sobre los que llevan cicatrices en lugar de rangos. Los que soportan el peso de decisiones hechas en habitaciones lejanas. Los que, cuando el mundo se ríe de ellos, simplemente actúan. Si esta historia te conmovió, dinos en los comentarios abajo. ¿A quién saludas cuando el humo se aclara? Da un like, comparte esto con alguien que necesita oírlo, y suscríbete si nos acompañas cada semana. Porque las leyendas no piden ser recordadas.